El día que llegué temprano a casa llegué a casa 4 días antes de lo previsto, y nadie estaba preparado para eso. Era un martes de octubre, y los arces de la avenida Miller ya se habían puesto del color de las calabazas. Llevaba 9 meses fuera, con un equipo de ingenieros del ejército, construyendo puentes y sistemas de agua en lugares que la mayoría de la gente en casa ni siquiera podría ubicar en un mapa. Mi vuelo aterrizó en Columbus poco después de las 2 de la tarde. Pude haber llamado antes y dejar que todos prepararan una linda bienvenida. Una parte de mí quería dar la sorpresa. Otra parte, la que 15 años de uniforme me habían enseñado a confiar en mi instinto, quería ver nuestra casa tal como realmente era. No como se vería si todos tuvieran unas horas para prepararse para mi llegada. Debí haber escuchado esa segunda parte mucho antes de ese día. Solo que todavía no sabía cuánta razón tenía. El porche se veía raro incluso antes de que llegara a los escalones. Alguien había atornillado un cartel plastificado en la puerta principal. Tareas. Horas de silencio. Debajo, en letra más pequeña, una nota escrita a mano: pide permiso antes de tocar. Toqué de todos modos. Pasó casi un minuto entero antes de que se abriera la puerta. Mi hija, Nora, de 7 años, estaba parada ahí con su ropa de la escuela, el cabello recogido tan apretado que parecía que le dolía. Por un segundo solo miró mi cara, como si tratara de reconocerla. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y cuidadosa, y se acercó para abrazarme por la cintura. Duró apenas 3 segundos antes de que se separara y mirara por encima del hombro, hacia la sala. Abuela dice que tengo que pedir permiso antes de abrazar a la gente en la puerta, dijo en voz baja. Para que el piso no se ensucie. Miré mis botas. Estaban limpias. Me las había limpiado en el tapete sin siquiera pensarlo. Creo que está bien por esta vez, dije. Soy tu papá. Ella asintió, pero no volvió a sonreír. Solo dio un paso atrás para dejarme entrar, como se deja entrar a alguien que trae un paquete, no a alguien a quien se ha extrañado durante 9 meses. Mi esposa, Ashley, salió de la cocina secándose las manos con un paño. Se veía más delgada que cuando me fui, cansada de una manera que ni una buena noche de sueño podría arreglar. Llegaste temprano, dijo. No sonaba realmente como una queja. Sonaba más como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza, tratando de entender que le había faltado preparar. Adelantaron el vuelo, dije. Quería verlas a las 2. Antes de que pudiera responder, una voz llamó desde la sala de estar. Vaya, miren quién decidió aparecer sin avisar. La madre de Ashley, Diane, entró usando una de mis viejas camisas de franela, la que yo usaba para arreglar la camioneta en el garaje. Me dio un abrazo que duró un poco más de la cuenta, del tipo que en realidad es para quien esté mirando. Te hemos extrañado, dijo, sonriéndole a Nora. ¿Verdad que sí, cariño? Nora asintió sin levantar mucho la mirada. He tenido las manos llenas manteniendo esta casa en orden, siguió Diane, mirando de reojo a Ashley. Alguien tenía que hacerlo. Dejé mi bolso junto a las escaleras y miré alrededor de la sala. La foto que solía colgar sobre la chimenea, Ashley y yo el día de nuestra boda, ya no estaba. En su lugar había un gran collage enmarcado de la familia de Ashley, que se remontaba a 3 generaciones, con la cara de Diane en el centro de casi todas las fotos. No quedaba ni una sola foto mía en las paredes. Ni una. ¿Dónde están las fotos de la boda?, pregunté. Guardadas en algún lugar seguro, dijo Diane con ligereza. Hice una pequeña redecoración. Ya sabes cómo se pone uno, encerrado en la misma casa durante meses. Nora se había ido a la cocina. La vi abrir la despensa, mirar hacia la sala, y volver a cerrar la puerta sin sacar nada. Nora, cariño, ¿tienes hambre? Ella miró primero a Diane. Diane hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si le estuviera dando permiso para algo. Solo entonces Nora tomó una barra de granola. Algo se me apretó en el pecho. Una niña no debería tener que mirar la cara de alguien antes de comer algo en su propia casa. Esa noche, cuando por fin Nora se durmió, encontré a Ashley sentada en el borde de la bañera, con la mirada perdida. Habla conmigo, dije, sentándome a su lado. Se quedó callada un buen rato.
Se puso difícil después de que te fuiste, dijo finalmente. Nora no dormía toda la noche. Yo tampoco dormía. Mi mamá se ofreció a mudarse para ayudar, y le dije que sí porque de verdad no sabía qué más hacer. Mi papá murió hace 6 años, y ella había estado sola en esa casa desde entonces, así que pensé que podría ayudarnos a las dos. ¿Y ahora? Ahora ella maneja el presupuesto del mandado. Organizó todo el horario de Nora. Decidió que Nora necesitaba más disciplina, así que hizo los carteles, y yo simplemente lo dejé pasar, porque era más fácil que discutir con ella por todo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera sé en qué momento dejé de tomar las decisiones en mi propia casa. ¿Alguna vez le ha hecho daño a Nora? Ashley no respondió de inmediato. Y ese silencio me dijo más de lo que cualquier respuesta hubiera podido decir. Es estricta, dijo Ashley finalmente. Dice que es por el bien de Nora. Ashley. ¿Le ha hecho daño? Ya no lo sé, susurró Ashley. No sé qué he dejado que pase mientras no estaba prestando atención a lo que de verdad importaba. Esa primera semana en casa tampoco fue fácil para mí, incluso sin contar a Diane. Casi todas las noches me despertaba alrededor de las 3 de la madrugada por vieja costumbre. Y algunas mañanas me tomaba un minuto entero recordar que ya no estaba durmiendo en una tienda de campaña. Llevaba años manejando eso en silencio, como lo hacemos muchos. Con ejercicios de respiración que me había enseñado un consejero del ejército y una llamada telefónica cada 2 semanas con un consejero de veteranos llamado Frank. Nada de eso me hacía peligroso. Solo me convertía en alguien que estaba aprendiendo a vivir en 2 mundos distintos al mismo tiempo. Más adelante, Diane trataría de usar ese ajuste tan normal y humano en mi contra, y verla hacerlo me enseñó lo fácil que es hacer que algo tan común suene siniestro, si se dice con el tono correcto. 2 días después, me encontré con Priya Malhotra en el supermercado, otra esposa de militar cuyo esposo había servido conmigo años atrás. Su hija y Nora habían estado en la misma clase en el kinder. Quería escribirte, dijo, después de que hablamos un momento sobre mi vuelo de regreso. Nora se veía muy nerviosa la última vez que recogí a mi hija en tu casa. Se sobresaltó cuando dejé caer mis llaves en la mesa, ese tipo de nerviosa. Pensé que no era asunto mío decir algo, pero ya que volviste. Le di las gracias y no dije mucho más, pero cargué esa conversación conmigo todo el resto del día, como una piedra en el bolsillo. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, abrí la aplicación de mi teléfono para las cámaras de seguridad que habíamos instalado años antes, mucho antes de todo esto. Solo para tener tranquilidad mientras yo estaba fuera. Creo que nadie más recordaba que seguían funcionando, escondidas en una esquina de la cocina y del pasillo, guardando en silencio las grabaciones en la nube cada noche. Empecé a ver las grabaciones. La mayoría no era nada importante. Nora haciendo la tarea en la barra de la cocina. Ashley cocinando mientras miraba su teléfono. Pero después encontré un vídeo de principios de septiembre. Nora había derramado un vaso de leche. La voz de Diane, dura y sin emoción, le dijo que fuera a pararse en el garaje hasta que aprendiera a tener cuidado. El garaje, a las 8 de la noche, sin chaqueta. Nora se quedó ahí parada 11 minutos antes de que Diane la dejara entrar de nuevo. Otro vídeo, de una semana después. Nora llorando en voz baja porque me extrañaba. La voz de Diane otra vez, tranquila de una manera que lo hacía peor. Si le cuentas a tu papá algo de esto cuando llegue, va a pensar que eres demasiado problema, y se va a ir otra vez. Y eso será culpa tuya, no mía. Un tercer vídeo, de apenas unas semanas antes de que yo llegara. Nora terminó su tarea temprano y se la mostró a Diane, esperando un poco de elogio. Diane apenas la miró. Buena niña, dijo, con el mismo tono plano que usaría alguien con un perro que por fin aprendió a sentarse. La cara de Nora se iluminó por completo con esas 2 palabras, como si hubiera estado esperando todo el día solo para escucharlas. Me senté en el borde de la cama y sentí que algo en mi pecho se quedaba muy quieto y muy frío, todo al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Ashley y yo nos sentamos juntos a revisar el correo que Diane había estado guardando en silencio en un cajón de la oficina. Un estado de cuenta bancario me llamó la atención primero.
El pago automático de la hipoteca había fallado 2 veces ese verano, aunque la cuenta debía tener más que suficiente dinero. Al mirar más de cerca, encontramos una segunda cuenta que ninguno de los dos había abierto, el fideicomiso familiar Whitfield. Diane era la única encargada. Un poco más de $6,000 se habían transferido ahí desde mi pago militar durante 4 meses, usando un poder notarial temporal que yo había firmado antes de irme. Pensado solo para pagar las cuentas normales de la casa mientras yo estaba fuera. Había más. Un préstamo sobre el valor de la casa, con mi firma en los papeles gracias a ese mismo poder notarial, y el dinero fue a parar a algo llamado Whitfield Family Advocacy. Un negocio de consultoría que Diane había registrado meses antes, que supuestamente ofrecía orientación y apoyo a familias de militares en misión. Hasta donde pudimos ver, no tenía oficina, ni clientes, ni nada más que una sola página web. Solo una cuenta de negocio, y una lista cada vez más larga de compras que no tenían nada que ver con ayudar a familias militares, y todo que ver con ayudar a Diane. Usó tus propios papeles para hacerse un negocio, dijo Ashley en voz baja, leyendo por encima de mi hombro. Usando nuestra casa como garantía. Y tú ni siquiera estabas aquí para decir que no a nada de esto. Nos reunimos con una abogada de derecho familiar llamada Patricia Nguyen 2 días después. En una oficina pequeña arriba de una ferretería en el centro. Ella escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez, y después juntó las manos sobre el escritorio. Quiero ser honesta con los dos, dijo. Su instinto en este momento va a ser enfrentar a tu mamá directamente esta noche y exigirle respuestas. Necesito que resistan por completo ese instinto. ¿Por qué?, preguntó Ashley. Porque en este momento, la única versión que ha escuchado alguien fuera de este cuarto es la de tu mamá, dijo Patricia. Si esto se convierte en una discusión a gritos en su cocina, se vuelve su palabra contra la de ella, la palabra de ella contra la de ustedes. Y un juez solo va a ver a 2 padres agotados y a una abuela tranquila y compuesta. Nosotros vamos a construir un caso, no una pelea. Documentos del banco. Las grabaciones de la cámara, guardadas correctamente y con fecha, no solo contadas de memoria. Una conversación con la maestra de Nora y con la consejera escolar, ya que puede que ellas hayan notado cambios por su cuenta, aparte de lo que ustedes les hayan contado. También existen protecciones bajo la ley federal para la explotación financiera de un militar en misión, que puede que apliquen aquí. Ir despacio y con cuidado siempre gana contra ir gritando y con enojo, en un tribunal de familia. ¿Y ahora mismo?, pregunté. Nora tiene miedo en su propia casa esta noche. Entonces nos movemos con cuidado y con rapidez al mismo tiempo, dijo Patricia. Hay una diferencia real entre actuar deprisa y actuar con un propósito claro. Puedo ayudarles a pedir hoy mismo una visita de emergencia de servicios sociales, usando lo que ya tienen. Esa parte no tiene que esperar. Durante las siguientes 2 semanas, hicimos exactamente eso. La maestra de Nora, la señora Álvarez, nos dijo en privado que Nora se había vuelto notablemente más callada ese otoño, y que había empezado a pedir permiso para ir al baño. Algo que nunca había hecho en 2 años de clases. La consejera escolar tenía una nota casi idéntica en su propio archivo, con fecha de agosto, escrita antes de que ninguno de los dos le hubiéramos dicho una palabra. Patricia nos ayudó a pedir una visita a través de los servicios de protección al menor, respaldada por las grabaciones de la cámara como evidencia documentada, y no solo algo que contamos de memoria. Diane, por su parte, parecía notar que algo había cambiado en la casa. Empezó a decirle a la gente en la iglesia que yo parecía diferente desde que había vuelto. Más callado. Más nervioso. Qué preocupante, dado todo lo que pasan los soldados allá. Se lo mencionó a la tía Carol de Ashley. Se lo mencionó, con suavidad, a nuestros vecinos. Nunca dijo la palabra inestable directamente. No necesitaba hacerlo. Solo sembraba la idea y dejaba que otros la fueran regando ellos mismos. Lo intentó directamente conmigo solo una vez. La tía Carol había venido a cenar un domingo, y Diane mencionó, como sin querer, la vez, 2 años antes. En que yo le había gritado a un desconocido en un estacionamiento que casi atropella a Nora al echar reversa con su carro mientras ella estaba parada detrás. Todavía tiene ese carácter, dijo Diane con ligereza,
mientras cortaba su pollo. Solo me preocupo, nada más, después de todo lo que ha visto allá. El yo de antes tal vez habría levantado la voz en ese momento. Tal vez le habría recordado a todos en esa mesa exactamente por qué había gritado ese día. En cambio, dejé el tenedor, miré a la tía Carol, y dije, con calma, ese hombre casi atropella a mi hija con su carro. Grité porque tuve miedo por ella, y lo volvería a hacer. Después volví a tomar el tenedor y seguí comiendo. La tía Carol asintió despacio. Diane no volvió a mencionarlo. Está tratando de adelantarse a nosotros, dijo Ashley esa noche, más enojada de lo que la había visto en años. Está tratando de que sea tu palabra contra una versión de ti que ni siquiera existe. Entonces no le vamos a dar un escenario para eso, dije. No tuvimos esa opción del todo. La semana siguiente, la escuela de Nora celebró su acto anual del Día de los Veteranos, para honrar a las familias militares locales en el gimnasio. De alguna manera, sin preguntarle a ninguno de los dos, Diane había arreglado que la reconocieran junto con Ashley como la familia que había mantenido todo unido durante mi misión. Le habían pedido a Nora que caminara hasta el frente y le entregara a su abuela una tarjeta que la clase había hecho juntos. Patricia nos aconsejó no hacer ningún tipo de escena. Pero también estuvo de acuerdo en que no debíamos quedarnos en casa y dejar que Diane terminara de escribir esta historia sin que ninguno de los dos estuviera presente. Ashley y yo fuimos juntos, nos sentamos cerca del frente, y vimos a Nora moverse nerviosa en su silla plegable mientras esperaba a que llamaran su nombre. Cuando llegó el momento, Diane se paró frente al podio, agradeció a la escuela. Agradeció la fuerza que se necesita para mantener unida a una familia cuando un soldado está lejos de casa, y extendió la mano para que Nora subiera y entregara la tarjeta. Nora se puso de pie, miró primero hacia mí, después hacia su mamá, y dudó en el pasillo, con una mano aferrada al respaldo de su silla. Ese fue el momento en que Ashley se levantó. No gritó. No acusó a nadie frente a 200 padres y niños. Caminó hacia su hija, la tomó de la mano, y dijo, lo suficientemente fuerte para que las primeras filas la escucharan, Nora, no tienes que subir si no quieres. Después miró hacia el escenario. Mamá, podemos hablar de esto otro día. Ahora mismo voy a llevar a mi hija a sentarse con su papá. El salón no estalló en exclamaciones ni en una revelación dramática. Fue más tranquilo que eso, lo cual de alguna manera pesó todavía más. Algunos padres intercambiaron miradas. El director, a quien Patricia ya había avisado esa semana por precaución, movió con suavidad el programa hacia la siguiente familia. Diane se quedó un momento más frente al podio, con la sonrisa todavía puesta, antes de bajar sin la tarjeta, sin el aplauso que claramente había estado esperando. No fue el final de nada. Fue solo el comienzo de la parte que de verdad importaba. Los meses siguientes fueron más lentos de lo que yo quería y más difíciles de lo que esperaba. Un tribunal de familia no se mueve a la velocidad de un momento de valentía en un gimnasio escolar. Hubo audiencias, evaluaciones, una trabajadora social que visitaba 2 veces al mes, y registros financieros que parecía que iban a tardar una eternidad en desenredar. Se ordenó que Diane no tuviera contacto sin supervisión con Nora mientras continuara la investigación. Ella peleó esa orden por un tiempo, y después aceptó ir a terapia y hacer un plan de pago por el dinero que había tomado. En lugar de arriesgarse a una denuncia penal por explotación financiera de una familia militar. Nunca admitió del todo lo que habían grabado las cámaras. No tuvo que hacerlo. Las grabaciones ya habían dicho todo lo que necesitaban decir por sí solas. Ashley empezó a ver a una terapeuta por su cuenta, aparte de todo lo relacionado conmigo o con Nora. En algún punto de esas sesiones, cita tras cita, volvió a encontrar su voz. Se disculpó conmigo más de una vez por todo lo que había dejado pasar sin darse cuenta. Le dije la verdad, que entendía cómo alguien puede llegar a estar tan cansada y tan insegura de sí misma que le entrega el volante a quien parezca más segura. Aunque esa seguridad termine siendo el problema. Nora también vio a una terapeuta infantil, una mujer amable llamada la doctora Osei, que usaba dibujos y juegos sencillos en lugar de preguntas difíciles. Poco a poco, dejó de pedir permiso para todo. Empezó a tomar sus meriendas sin mirar primero la cara de nadie. Empezó otra vez a correr hacia la puerta principal,
en lugar de quedarse esperando detrás de ella. Conservamos las cámaras de seguridad, ahora apuntando solo hacia afuera de la casa, más por tranquilidad que como evidencia. El cartel plastificado de las tareas se quitó el mismo día en que se cerró oficialmente la investigación. Nora misma lo rompió en pedazos pequeños y los tiró en el bote de reciclaje sin que nadie se lo pidiera. 6 meses después del día en que llegué temprano a casa, por fin hicimos la fiesta de cumpleaños que Nora debió haber tenido en octubre. La que se había cancelado en silencio en medio de todo aquello. Vinieron 8 niños de su clase. Hubo un pastel de chocolate con demasiado betún azul y una piñata en forma de dinosaurio que tardó mucho más en romperse de lo que todos esperaban. Cuando llegó el momento de apagar las velitas, Nora miró alrededor de la mesa, a su mamá y a mí, y dijo, «Pide un deseo, papá». «Este es tuyo, pequeña», le dije. «Tú pides el deseo». Lo pensó un segundo, cerró los ojos, y apagó las 7 velitas de un solo soplido. «¿Qué pediste?», preguntó Ashley. Nora sonrió, esa sonrisa fácil y sin guardia que yo recordaba de mucho antes de irme a mi misión. «Ya lo tengo», dijo. «Solo quería asegurarme de que se quede. Pienso mucho en eso, incluso ahora. Volver a casa no es solo bajarse de un avión y cruzar la puerta principal. A veces uno tiene que volver a casa 2 veces, una con el cuerpo, y otra ayudando a las personas que uno quiere a encontrar el camino de regreso a sí mismas. Si alguien en tu vida se ha vuelto callado de una manera que ya no se siente como esa persona, vale la pena mirar con más atención. A veces las señales más pequeñas, una duda frente a una puerta, un permiso pedido para algo que nunca antes había necesitado permiso, son las que más se esfuerzan por ser notadas.